Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conversar un poquito sobre los métodos para energizar el agua. Hidratarse de manera consciente no solo es beber mucha agua. El agua debe llenar el interior de nuestras células, regenerar, sanar y, por ende, revitalizarnos para brindar bienestar a nuestro cuerpo. Si prestamos atención y también cuidamos qué tipo de agua bebemos, estaremos mejorando, activando, limpiando y potenciando ese 70% del organismo y revitalizando nuestras células. Hoy en día beber agua pura y viva es pues bastante imposible, pues el agua pura y viva es la de los manantiales, ríos, lluvia, toda esa agua que está en movimiento y en estado puro. Pero hoy la mayoría de esas aguas están contaminadas por el ambiente, como por ejemplo residuos químicos, fertilizantes, emisión de gases tóxicos, pesticidas, etcétera. Por ello, es muy importante implementar métodos para aumentar el poder del agua y además energizarla, reprogramarla y que nos ayude a sanar para que así el agua que bebemos ayude a nuestras células a hacer su función de reparar y reemplazarse correctamente, eliminando las toxinas, transportando los nutrientes y el oxígeno, entre otros. El agua que habitualmente bebemos, ya sea del grifo o esta que ya es embotellada, ha perdido completamente sus propiedades energéticas, producto de los procesos de las plantas potabilizadoras y la gran cantidad de horas que pasa estancada, ya que el agua debe estar en movimiento constante para que esté energizada. Si se estanca, está muerta por no circular por su cauce natural. Tanto la de la llave, la del grifo, como la embotellada circula por largas tuberías de plástico, plomo y está retenida mucho tiempo, cargándose entonces de lo que desprenden estos materiales. Por dicha, no se preocupen porque existen soluciones. Y eso es lo que vamos a conocer en el video de hoy. Pero antes de continuar, sí me gustaría recomendarles un documental que habla y profundiza un poco más sobre este tema. Por aquellos, si algunos que están viendo este video no entienden muy bien de qué se trata todo esto o quieren informarse un poco más, está este documental que se llama El secreto del agua, y también el otro sería el libro del científico japonés que es muy famoso, Masaru Emoto, que en su libro Los mensajes del agua nos muestra cómo se modifican las moléculas del agua cuando se exponen a lo que son palabras, música o cualquier vibración. Él además creó un método para fotografiar esos diminutos cristales de agua, y de esta manera pudo darse cuenta de que el agua es una sustancia que capta información, cambiando la estructura de sus cristales. El agua cambia su geometría según estímulos que el propio Emoto pudo registrar. Por ejemplo, al poner una etiqueta con la palabra amor, compasión, etc., los cristales del agua adquieren una hermosa forma que es armónica, y por el contrario, cuando estos estímulos de vibración negativa, sus estructuras cambian no solo de forma, sino también de color. Entonces, con base en esos descubrimientos y sabiendo además que nuestro organismo está constituido en una gran porción por agua, como le comenté al inicio, entonces cabe que nos preguntemos si podemos programar el agua para sanarnos, también cuáles serían esos métodos. Por ello, hoy quiero compartirte algunos de los más conocidos o más utilizados para que entonces podamos ponerlos en práctica y que el agua que tomemos nos revitalice correctamente en todo nuestro sistema energético desde nuestro hogar. Así que podemos también entonces cambiar de manera muy sencilla la energía, la vibración del agua para nuestro bienestar. Algunas de estas técnicas, así como más conocidas, es el movimiento, ya que el movimiento es vida. Palabras, colocando nuestras manos con cristales o cuarzos, y hay otros métodos como por ejemplo el agua Reiki, que es agua que está energizada, agua magnética o imantada, agua estructurada o hexagonal, el agua Ho'oponopono, el agua de chakras. También está lo que es el agua solarizada o energizada por la luz del sol.
Respecto a esta última, el agua solarizada, te voy a dejar el link de varios videos donde explico paso a paso y detalladamente cómo energizar este tipo de agua, cómo conservarla, los colores que se pueden utilizar y todo lo referente a lo que es el agua solarizada para que puedas ponerlas en práctica de una vez. Así que voy a dejar el link en la cajita de información y empiezas a practicar esta. Y para no hacer como muy largo y extenso este video, cada una de estas formas de energizar y reactivar el agua les voy a ir explicando en videos separados. Ahorita quería nada más comentarte cómo funciona y de qué se trata este tipo de agua y dejarte entonces de una vez el video del agua solarizada. En el próximo video te voy a explicar entonces cómo utilizar y poner en práctica los otros métodos. Así que nos vemos en el próximo video donde te comparto más de este tema. De momento sería todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.